Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Estelares, ¿qué día? Hoy miércoles 2 de marzo, estamos volviendo a clases, de vuelta al colegio y de vuelta con nuestros estelares. Hoy día tenemos que saludar la presencia de un nuevo estelar que va a asumir la titularidad, luego que nuestra nueva delegada presidencial tuviera que dejar los estelares, pues. Daniela Dressner, claro, asumió de estelar de Buena Costumbre, presidenta de Revolución Democrática, pasó a ser delegada presidencial del Bío Bío. Así es que en su reemplazo, a partir de hoy día, le damos la bienvenida a José Ramírez, que ya había estado con nosotros, pero saliendo desde la banca, hoy día asume la titularidad, secretario regional del Bío Bío de Revolución Democrática. Hola José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, aquí un gusto y muy contento también de poder participar en el programa, intentando reemplazar a Daniela, ¿cierto? La nueva delegada presidencial, que sin duda debe estar ahí con hartos desafíos, intentando prepararse para el 11 de marzo. Bueno, y te va a tocar hacer dupla con una dupla de peso, de la ex vocera de gobierno, Francesca Parodi, militante de Evópoli, que está también todos los miércoles con nosotros. ¿Cómo está, Francesca? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Álvaro, María José, felicitar a Daniela, tremendo desafío, el mejor de los éxitos. Tuve la oportunidad de comunicarme con ella durante la jornada de ayer y desearle lo mejor, porque que le vaya bien, efectivamente va a hacer avanzar a la región del Bío-Bío, así que un orgullo también tener una mujer en un cargo tan alto como el caso de la delegación presidencial. Oye, antes de ir al diálogo, que hoy día promete estar entretenido, queremos mostrar una fotografía que nos hizo llegar una tuitera de lo que está pasando en este minuto en el Liceo La Asunción en Talcahuano, donde se ve una cantidad impresionante de personas con gestión, alumnos, ahí ingresando al Liceo Asunción de Talcahuano, y lo etiqueta Raúl Figueroa, @Raúl Figuersá. Está todo preparado. Me imagino yo que tiene que ser una ironía, porque francamente hay una gran congestión que se ve ahí, cosa que está ocurriendo en general en esta vuelta al colegio, de acuerdo a lo que nos han reportado a través de fotografías nuestros auditores. Ya, pero queremos discutir con ustedes, aguante mi liceo, dice a propósito de Carmen Gloria, por la fotografía del Liceo La Asunción en Talcahuano. Hay mucha congestión. Queremos hablar de qué cosa, María José. Liceo histórico. Sí, po. De la reunión que hubo de Chile Vamos, donde fue protagonista, o las cuñas favoritas de los medios al menos fueron de Diego Chalper. Oye, ¿tú sabes cuál fue el titular del mostrador a propósito de lo de Chalper, no? ¿Cuál? Se le soltó la cadena. Tituló el mostrador. Incendiarias Claro. declaraciones. ¿Qué fue lo que dijo? Atrofiar al gobierno de Gabriel Boric y quitarle el peso moral a la convención fueron las declaraciones, o al menos las partes de su discurso más contundente, y que fueron destacados en los medios de comunicación, y a los que mucho aluden, que es la vieja política, ¿verdad? A pesar de que Diego Chalper es muy joven, ¿verdad? Ahí queda claro que la edad, ¿verdad?, no importa para poder confabular estas, yo diría, malas prácticas, pero bueno, es una estrategia política que para muchos podrá ser legítima, para otros Sí. no. Lo que pasa es que esto, Francesca Parodi, no se condice con esta declaración que hicieron los partidos de Chile Vamos de que se iba a hacer una oposición constructiva, que no sería como decían, la oposición que hubo de la centroizquierda al gobierno de Sebastián Piñera, de negarle la sal y el agua. ¿Será, Francesca, que esta es la verdadera idea de oposición de una parte de Chile Vamos? Esto de atrofiar al gobierno de Gabriel Boric, es la pregunta. Mira, yo creo que ese tipo de declaraciones está absolutamente fuera de lugar, y creo que no es el camino por el que hay que construir una oposición al gobierno de Gabriel Boric, pero entendiendo de que el éxito del gobierno de Gabriel Boric pasa también por el éxito de los chilenos y chilenas. Entonces, ese tipo de declaraciones, yo coincido, están absolutamente fuera de lugar. No es el espíritu que tenemos que tener. Durante el actual gobierno aún del presidente Sebastián Piñera, hubo determinadas materias en las cuales no se pudo ni discutir porque la oposición no estaba de acuerdo en sentarse a conversar. Y eso lamentablemente no le hace un daño al presidente. Y muchas veces yo creo que se malentiende el hecho, por ejemplo, de ser oposición
con hacerle un poco la vida imposible al presidente de turno, al Ejecutivo, entendiendo que finalmente los proyectos se discuten o que envía el Ejecutivo al Poder Legislativo, lo que están buscando es mejorar determinadas materias, y para eso también bienvenida a la discusión que se puede dar a nivel parlamentario para poder mejorar, ahondar en los diferentes proyectos que son necesidades reales para el país. Y ahí yo la verdad es que veo muy lamentable, lamento mucho que venga de mi sector, Diego Chalper no es de mi partido, es de Renovación Nacional, pero sin embargo creo que esas son precisamente las cosas que no queremos escuchar. Y hay que entender y hay que ser muy conscientes que efectivamente nosotros como sector perdimos el gobierno y lo perdimos por una amplia mayoría. Recordemos que nosotros efectivamente perdimos el gobierno en primera vuelta, no en segunda vuelta, porque el gobierno de José Antonio Kast, la opción de José Antonio Kast no pertenecía a nuestra coalición de gobierno, por lo que creo que hay que aceptar, hay que tener un poco más humildad, hay que entender que las personas que estamos en política, independiente del lado político al cual pertenezcamos, tenemos que remar en base a los avances que tiene que tener como país. Yo vería muy, muy lamentable de encontrarnos con una nueva oposición, en este caso de mi sector, como ya la tuvimos la vez pasada, el sector en este caso de la ex nueva mayoría, del Frente Amplio, donde lamentablemente fue una oposición que más que ayudar a empujar la bicicleta, le ponía un palito a la bicicleta, y eso yo creo que no aporta absolutamente nada e incluso daña mucho más lo que son las diferentes instituciones y particularmente los procesos democráticos, que yo creo que hay que cuidarlos más que nunca. Así que rechazo ese tipo, yo creo que ese tipo de declaraciones creo que están absolutamente fuera de lugar. Creo que quizá en un contexto un poco distendido pueden salir frases que van, como dijo María José, que se le arrancaron un poco las cabras. Coincido con eso y creo que no es el espíritu que tenemos que tener, todo lo contrario. Tenemos que ponernos a disposición de poder colaborar, entendiendo que teníamos proyectos de país que son diferentes, pero sin embargo creo que hay un fin común y que no se tiene que perder, que es el bienestar de los chilenos y chilenas y que avancemos como país. Oye, antes de seguir con la discusión, con la opinión de José y una pregunta de María José, quiero leer un WhatsApp que nos mandó Gerardo Antonio Rivas. Fíjate que dice: estuve más de 30 minutos esperando locomoción para ir a dejar a mi hija a su colegio. Todas las micros pasaban llenas. Con suerte logré tomar una que iba repleta. En estos taxibuses no se puede respetar aforo alguno. Es más del 60% de los chilenos que no posee vehículo para ir a dejar a sus hijos. Eso no lo pensaron las autoridades de salud y autoridades del ministerio. Para ellos todo está bien. Me responderán en algo si yo me enfermo, mi hija y su abuelita de 90 años. Qué rabia más grande lo que ocurre. Es la opinión de Gerardo Rivas, que nos escribe a nuestro WhatsApp. Es la realidad que está ocurriendo, sí. Lamentable. Un paréntesis nomás, de contingencia y de actualidad. De lo que está pasando ahora en la mañana. Sí. ¿Estás de acuerdo, José Ramírez, con este diagnóstico que no solamente ha hecho Francesca Parodi, sino que ha sido muy repetido, ¿verdad? La poca o nula colaboración que tuvo la oposición con el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y otra pregunta que está relacionada justamente con los dichos de Diego Chalper, con respecto a quitarle fuerza moral a la convención. ¿Cómo lo harían? Y la propuesta de Diego Chalper sería quitándole, ¿verdad?, el piso a la participación. ¿Por qué? Porque las iniciativas de norma popular en la convención fueron pasadas muy rápido. Sí, entonces, hay iniciativas de norma popular, como por ejemplo, la más polémica fue la del bicameralismo, sí, que tuvo muchísimas firmas y fue rechazada muy rápidamente. Por lo tanto, bueno, para esto querían participación, una participación muy poco vinculante, donde quizás las normas de iniciativa popular para algunos han tenido muy poco peso. No sé si estás de acuerdo con esa aseveración, José. Bueno, en primer lugar, también solidarizar con los penquistas, con los ciudadanos y ciudadanas del Gran Concepción y de la región que en este día se están viendo afectados por los problemas viales. Creo que tenemos un gran desafío ahí para poder mejorar las condiciones del transporte público en nuestra región. Y luego, ya yendo a la pregunta, creo que, o sea, en primer lugar, es bastante lamentable, y en ese sentido concuerdo con lo que decía Francesca en torno a los dichos de Diego Chalper y de estas ideas que se estarían fraguando en ciertos sectores de la derecha, que creo que también van a destiempo y
tiran el mantel de una discusión que aún está dándose en la Convención Constitucional. De hecho, probablemente en un momento más vamos a hablar sobre una de las discusiones de la Convención Constitucional que tiene que ver con el sistema político, y en donde, por ejemplo, algunas ideas de la derecha están ganando terreno y están logrando ser parte del articulado. Por lo tanto, es una postura bastante infantil la de este sector de la derecha que busca desde ya torpedear el proceso. Creo que todavía nos queda tiempo en la convención para poder lograr consensos que se materialicen en estos 2/3 de la convención, pero que después también tengan una acogida en la ciudadanía en el plebiscito. Los tiempos sin duda que han sido un problema. Las iniciativas en general se tramitan de la misma forma. Una iniciativa que presentan 16 convencionales se tramita de la misma forma que una iniciativa popular. Es conocida por los convencionales, es expuesta por las personas que la patrocinaron, esta iniciativa popular. Se genera un periodo de discusión, de preguntas, respuestas, y eso podrá durar en total una media hora, una hora, en ese periodo de discusión, de preguntas y respuestas, y luego se tendrá que votar. Y así como una iniciativa popular que decía el bicameralismo... O el cannabis, por ejemplo, que también fue muy popular, fue rechazada. Eso mismo iba a decir. O sea, se rechazó la de bicameralismo, pero también se rechazó la de cannabis. O sea, a lo que voy es que es un mecanismo inédito, es la primera vez que lo estamos utilizando. Yo creo que sí ha existido la garantía de igualdad de las personas que han patrocinado esta iniciativa respecto de los convencionales, pero lamentablemente los tiempos siempre son una complejidad. Oye, antes de pasar, queremos mostrar una fotografía, porque vamos con otra fotografía. Sí, son matices, porque hay mucha congestión en la locomoción colectiva. Este posteo que nos mandó nuestro amigo es realmente contundente. ¿Dónde es eso? Fue Gerardo Rivas. Victoria dice: los colegios de Chihuayante están adaptados para ingresar a clases después de 2 años que se han usado, sobre todo los colegios públicos, pregunta Victoria. Pero digo, hay un contraste porque hay otras partes de la ciudad en donde todo está normal. Por ejemplo, hay una fotografía, Daniel, del centro de Concepción. ¿Ya? Ahí estamos viendo la fotografía de las lomas de San Sebastián, donde hay congestión, pero es relativamente normal. Claro. Es relativamente normal. Y hay otra fotografía donde aparece un funcionario municipal en el centro de la ciudad, en pleno centro, y la verdad que no se ve congestión. Entonces, mira, está normal. Esa es una fotografía del centro, ahí nos mandó un ex colega de la Dirección de Seguridad Pública. Un poquito borrosa, sí tienes que decirlo. Para la próxima... No, pero es que no había que mostrar la patente, hombre, no había que mostrar la patente. Alejandra opina, dice: buenos días, todos sabemos que la vacuna nos protege, pero de todas formas se pueden contagiar. Nosotros somos crónicos, nos hemos cuidado toda la pandemia y hoy nos obligan a poner nuestra salud en riesgo. Conozco más de 3 casos de personas vacunadas y que están hospitalizadas. Entonces hay diferentes realidades. Tenemos acá, por ejemplo, una fotografía que vamos a mostrar. Le damos al tiro la palabra, por si acá, a Francesca, pero tenemos que hablar de la contingencia del ingreso al Colegio Concepción San Pedro, en donde también hay algo de congestión. Ahí se la mandamos recién a, ¿cómo se llama? A Daniel, para que nos muestre la fotografía. Los huertos familiares, intransitable. Las calles del Colegio Almondale, las calles del Colegio Concepción San Pedro, intransitable. Ahí se ve el ingreso al Colegio Concepción San Pedro de los huertos, pero nos informa Cristóbal que los huertos familiares, intransitable las calles de por ahí. Es que cuando los colegios están ahí metidos en zonas residenciales. En zonas residenciales muy estrechas, ¿verdad? Con mucha vivienda, es también complicado cuando no están en grandes avenidas. Entonces ahí se produce más taco. Siguiendo con la discusión política, porque está la contingencia sanitaria, estudiantil, pero también en la contingencia política. Hay una alternativa que también propuso Diego Chalper, que estaba muy iluminada en esa reunión. Dijo que había que hacer competir a la Convención Constituyente con el Congreso, porque el Congreso debe rescatar el proyecto de
Michelle Bachelet. Sobre también en materia constitucional. Sí. ¿Qué les parece esta estrategia? ¿Se produciría ahí también bueno, no sería muy bueno también para la gobernabilidad? Se supone que tenemos, ¿verdad? Es que esa parece ser la idea, po. Claro, tenemos un proceso Dificultar la constituyente gobernabilidad. especializado para poder crear una nueva constitución. Entonces, rescatar este proyecto que ha estado durmiendo ahí en el Congreso, el proyecto de Michelle Bachelet. ¿Qué te parece esta idea, Francesca? Bueno, primero, muy brevemente con respecto a lo que dijo José, o sea, las iniciativas populares que efectivamente fueron bastante participativas por parte de la ciudadanía y que lamentablemente no se hayan podido discutir en profundidad, yo lo veo finalmente como un daño a los procesos democráticos de participación, y eso yo creo que es bien grave. De la misma manera, y con esto también tomo lo que decía María José con respecto al proceso que se hizo para la construcción de constitución que presentó la presidenta Bachelet, Al final. que fue un proceso a través de los cabildos, que fueron altamente participativos y que lamentablemente tampoco pasaron más allá del texto que entrega finalmente muy en la salida, casi en la Pero puerta de salida. para el sector de la derecha, Francesca, lo siento que te interrumpa, pero tampoco esa era la forma de un cambio importante en materia constitucional. No estoy defendiendo un sector u otro. Lo que estoy diciendo es que los procesos participativos en general no han llegado a buen puerto en nuestro país, lamentablemente, porque se han hecho a la rápida y no se han tomado con la profundidad que se requiere. Y esto fue tanto los cabildos de la presidenta Bachelet, en los cuales yo participé, por cierto, proveniendo de un sector de la derecha, para poder escuchar y conocer de qué se trataba el proceso. Y por otro lado, las iniciativas populares que se presentaron en la Convención Constituyente. Entonces, cuando tomemos herramientas de participación ciudadana, efectivamente yo creo que tenemos que tener la sensibilidad de poder procesar esa información y poder exponerla también a un proceso que vaya más allá de simplemente participamos, estamos todos muy contentos. Yo a priori creo que si hoy día estamos hablando del proceso de constitución de Bachelet, en base a la construcción que se hizo a través de estos cabildos, creo que de alguna manera es porque se le tiene cierto miedo a la Convención Constitucional. Y eso yo creo que es un error. Nosotros hicimos un proceso democrático para ver que la Convención Constituyente efectivamente se sentara a conversar sobre un proyecto independiente del resultado que estemos teniendo hoy en día. Donde se ha ido avanzando en determinadas materias, algunas yo creo con más acierto, otras con bastantes errores, como por ejemplo el sistema político. Pero yo creo que hay que terminar esto y empezar a hablar a priori de que vamos a rechazar, que vamos a torpedear, que vamos a hacer un proceso que efectivamente fue elegido democráticamente. Yo creo que es un error gigante. Veamos que termina este proceso, veamos qué es lo que pasa y después legítimamente tomemos posiciones, pero en base a un texto, no en base a quién pudo hablar más o menos. Por cierto, yo no estoy de acuerdo, creo que al sector de la derecha efectivamente dentro de la convención se le ha limitado, se le ha tirado a un rincón y creo que eso es un error porque finalmente una constitución no responde a un gobierno de turno, sino que responde a un país y tiene que ser perdurable en el tiempo. Sería un fracaso absoluto para mí que lamentablemente esta convención constituyente terminara con un plebiscito de salida que rechazara este texto. Creo que sería absolutamente malo para nuestro país, pero para eso también creemos que tenemos que tener una constitución que nos representa a todo y lamentablemente creo que hoy en día la Convención Constitucional está secuestrada por un sector político donde no se le escucha al resto y las iniciativas populares es una prueba de ello. El secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, también está de acuerdo con que es un error que la derecha, ¿verdad?, haga una estrategia o haga pública, ¿verdad?, una estrategia de plebiscito de salida, sino que tienen que ser otras las medidas que deben de tomar para poder también validarse, ¿verdad?, porque es absurdo torpedear un proceso, tal como dice Francesca, que todavía está en discusión, a pesar de que a muchos no les pueda gustar el camino que está tomando. Lo cierto es que todavía está en ese proceso, ¿verdad? Todavía no culmina. Las últimas reflexiones, José de 30 Ramírez. Segundos, José, porque se nos fue el tiempo, pasó volando todo. José. Hoy no sé qué puedo comentar en 30 segundos, pero bueno, solamente decir que hay que estar atento al debate de la convención. Creo que todos los sectores están pudiendo entregar sus posturas. Me parece interesante que incluso algunos especialistas vinculados a la derecha, como José Francisco García, por ejemplo, un profesor de la Universidad Católica, hace unos días atrás criticaba también a cierta derecha que se ha limitado más que nada a presentar propuestas muy similares o prácticamente idénticas a la Constitución actual. Entonces también creo que hay parte de eso en
en cierta derecha, no obviamente en toda la derecha, sino que en algunos sectores de la derecha que no han sido muy innovadores a la hora de enfrentar el proceso, y creo que también eso ha tenido consecuencias en los respaldos que han tenido sus iniciativas. Solo eso, y muchas gracias también por este espacio, y espero que con Francesca podamos también continuar las próximas semanas discutiendo con altura de miras. Que así sea, pues, José Ramírez, porque tu nombre hoy día aparece como uno de los posibles a integrarse al equipo de trabajo de Daniela Dresner, pues así que en una de esas, no sé, pues, algo pasará, lo vamos a dejar ahí, pero acusamos recibo Por el de momento, los trascendidos. Siempre bienvenido. Siempre bienvenido, José Ramírez. La próxima semana aquí estaremos junto a Francesca. Muchas gracias a ambos y muy buenos días. Gracias, que estén muy bien, chao, chao. Chao, Francesca. Chao, Francesca.